La civilización egipcia es, para muchos, una de las más importantes en toda la humanidad. Es una de las primeras de las que tenemos registro de que hayan sido sedentarios de manera exitosa. También tienen la fama de ser de los primeros en descubrir habilidades, artes y oficios humanos. Para todos son famosas sus inmensas construcciones, sus historias y mitologías que a muchas otras civilizaciones les servirán de inspiración para fundar sus propias ciudades. Pero así como los egipcios fueron los primeros en muchos oficios famosos y públicos explorando nuevas maneras para que el ser humano se expresara, también fueron los primeros en explorar los modos en cómo el ser humano se puede expresar en su intimidad. Por eso es que hoy hablaremos de algunos datos sexuales de la cultura egipcia. Número 1. El origen del mundo inició con una masturbación. Dentro de la mitología egipcia es bien sabido que el papel de los dioses no sigue las normas de la biología humana. De hecho, el primer dios egipcio, Atum, quien nació del llamado océano primigenio según unas versiones, mientras que otras dicen que nació de su propia consciencia. Una vez con vida, Atum tenía la misión de crear otras deidades que le ayudaran a regir el nuevo mundo. Para cumplir con esa tarea, Atum se masturbó a sí mismo causándose un embarazo, de donde nacerían Shu y Tefnut, quienes representan el aire y la humedad. Se dice también que los faraones del antiguo Egipto conmemoraban este hecho a través de una ceremonia de masturbación en pleno río Nilo. De esa manera, aseguraban que el don del nacimiento y la reproducción siguieran presente entre ellos. Cabe mencionar que a su vez, Shu y Tefnut dieron a luz a Gebinut, quienes representan la tierra y el cielo. Ellos son responsables de la fundación de toda su civilización. ¿Habrán usado la misma técnica de reproducción que empleó su padre Atum? Número 2. El incesto era una de las prácticas más recurrentes. El incesto no era visto como algo tabú o prohibido. De hecho, para los egipcios su práctica era considerada sagrada por tener grandes referentes de dioses que eran parejas con sus hijos o con sus hermanos y hermanas. Tal es el caso de Osiris e Isis o Set y Neftis. Grandes académicos del mundo egipcio sospechan que, gracias a esto, es que muchos de sus ciudadanos tenían deficiencias o alteraciones físicas y genéticas. De hecho, se piensa que los padres del mismo Tutankamón eran hermanos. Y aunque para los egipcios esto significaba una manera de conservar las líneas de herencia, el resultado eran hijos débiles que solían tener muertes muy tempranas a causa de dificultades en su salud. Tal y como se dice que las sufría Tutankamón. Número 3. Los egipcios usaban métodos anticonceptivos. Según estudios, la civilización egipcia se lleva el crédito por ser la primera en tener registros de usos de métodos anticonceptivos. El primero de los papirros donde se menciona a un espermaticida data del año 1850 antes de nuestra era, y la receta menciona el uso de excremento de cocodrilo fermentado que posteriormente se introducía dentro de los genitales femeninos cada vez que se quería tener relaciones. Un poco asqueroso, ¿no? Otro tipo de espermaticida resulta mencionado cerca del año 1500 antes de nuestra era. Según los especialistas, este método es mencionado en el Ebers Papyrus y consta de una mezcla de semillas, acacia, dátiles, miel y leche ácida. Aunque se cree que basta el uso de la acacia y la leche ácida para producir un efecto exitoso del espermaticida, que se usaba del mismo modo que el elaborado con excremento de cocodrilo. Otro método utilizado por los egipcios era el uso de la planta silfio, extinta desde principios de nuestra era. Su función era la de producir un aborto a quien la consumía. Número 4. Fueron los primeros en producir material de entretenimiento para adultos. Para muchos, el primer texto donde se hace alusión a prácticas sexuales de manera explícita es el papiro erótico de Turín, descubierto en Tebas durante la década de 1820, pero fue expuesto al público apenas en la década de los años 70 del siglo pasado. Consta de un documento que contenía una serie de viñetas sexuales. 2/3 del papiro, que miden 8.5 pies de largo y 10 pulgadas de alto, representan a un hombre desaliñado teniendo relaciones sexuales con una mujer joven. Ilustra diferentes posiciones, cada una más audaz y creativa que la siguiente, incluida una de la pareja que va en una configuración improbable en un carro. Muchos expertos piensan que el papiro erótico de Turín fue la idea de la sátira de los antiguos egipcios, no algo que consideraran legítimamente sexy o destinado a la excitación.
Número 5. Eran completamente libres sexualmente. Asuntos como llegar vírgenes al matrimonio no eran objeto de problema alguno. De hecho, era muy común que tanto hombre como mujeres experimentaran y tuvieran experiencias de todo tipo antes de juntarse. Para muchos es conocido que la famosa Cleopatra no solo tenía a su disposición una especie de harem, sino que también contaba con una colección admirable de juguetes para el placer íntimo. Entre ellos, resalta un dildo lleno de abejas que producían un efecto vibrador al ser utilizado. Otras experiencias sexuales como las de la prostitución eran incluso consideradas sagradas. A las prostitutas se les otorgó un estatus social relativamente alto en el antiguo Egipto, especialmente si lo comparamos con la prostitución actual, que es, en muchas naciones, ilegal y relegada a asuntos clandestinos que se hacen a puerta cerrada. También se estilaba que para diferencias a quienes ejercían de este modo, se permitía pintarse los labios de colores significativos o portar tatuajes. Impresionante este conjunto de datos. ¿Cuántos conocías? Por ahora eso ha sido todo. Este ha sido un canal genérico de datos más. Me despido y nos vemos pronto.